Muy buenas tardes, estimados miembros del jurado. Primero darles la bienvenida y agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Marcos Peña y junto a mi compañera Celisbel Chala presentaremos nuestra tesis de grado para optar por la licenciatura en Economía. Nuestro tema van a ser los efectos dinámicos de la política fiscal en la economía dominicana con un periodo de análisis desde el 2012 hasta el 2024. En esta presentación iniciaremos con una breve introducción al tema, estableciendo los objetivos y el marco teórico que guiarán esta investigación. Luego explicaremos la estrategia empírica utilizada para abordar la problemática, continuando con la exposición de los resultados y finalizando con las conclusiones y recomendaciones. Para introducir al tema, huelga decir que existen diversas políticas económicas que persiguen objetivos variados, pero en lo que concierne a esta investigación nos interesa la política macroeconómica, específicamente la política fiscal, que no son más que las decisiones de gasto e impuestos que toma por lo general el gobierno para incidir en la economía. Desde el punto de vista macroeconómico, lo que le interesan a los hacedores de políticas es ver cómo inciden variaciones del gasto o el ingreso en la producción medida a través del PIB. Aquí se distinguen dos horizontes temporales distintos, es decir, el largo plazo, donde se toma en cuenta la línea tendencial o PIB potencial, el cual es un constructo teórico que no se observa directamente, sino que se estima. Mientras que por el otro lado tenemos el componente cíclico del mediano y corto plazo, los cuales refieren a las fluctuaciones del PIB respecto a su línea tendencial. Esta distinción es importante puesto que la política fiscal cumple roles distintos dependiendo de qué componente estemos hablando. Con esto nos referimos que para el largo plazo, la política fiscal tiene el rol de intensificar la tasa de formación de capital y la tasa de ahorro. Aquí los determinantes claves del producto son los choques exógenos, son los choques del lado de la oferta agregada, que son determinantes como el nivel de tecnología, el nivel de capital o la calidad del sistema educativo, entre otros. Mientras que para el corto y mediano plazo, la política fiscal cumple el rol de estabilizador macroeconómico, donde los determinantes del producto vienen por el lado de los choques en la demanda agregada. Estos pueden ser cambios en la confianza de los consumidores o movimientos exógenos del gasto, por ejemplo. En lo que concierne para esta investigación, nos acotaremos al componente cíclico del PIB, prestando atención al tamaño de la amplitud del ciclo económico. Se conocen como políticas contractivas aquellas en las que o hay una disminución del gasto público o un aumento de la tasa impositiva o de la base imponible, mientras que una política contractiva es aquella donde hay un aumento del gasto o una disminución de los impuestos. De aquí cobra importancia saber si las políticas fiscales son procíclicas o contracíclicas. Si la política fiscal ayuda a suavizar el ciclo, es decir, a reducir su amplitud, hablamos de políticas anticíclicas. Por el contrario, si las políticas fiscales aumentan el ciclo, estas serán procíclicas. Lo que se busca como hacedor de política es reducir la amplitud del ciclo económico con políticas anticíclicas donde haya una política contractiva cuando el PIB se encuentre por encima de la línea tendencial y una política fiscal expansiva cuando esté por debajo de la línea tendencial. Bajo ese contexto, la pregunta principal que guía esta investigación es saber cuál ha sido el impacto macroeconómico de la política fiscal en el ciclo económico de la República Dominicana para el periodo 2012-2024. De aquí se derivan nuestros dos objetivos específicos, a saber, determinar si la política fiscal de la última década en República Dominicana ha sido procíclica o contracíclica y cuantificar empíricamente el efecto de choques exógenos del gasto y el ingreso público en el PIB de la República Dominicana, en aras de entender la dinámica de los agregados económicos con las variables fiscales para el periodo 2012-2024.
En suma, lo que queremos saber, eh, queremos averiguar cuál es la efectividad de la política fiscal y si esta está ayudando a reducir la amplitud del ciclo económico. Esto es importante porque cuando el PIB se encuentra lejos de su línea tendencial, la economía no está utilizando sus recursos eficientemente. Si nos encontráramos, por ejemplo, muy por encima del nivel potencial, estaríamos sobreutilizando los recursos productivos, lo cual calienta la economía y genera presiones inflacionarias. Y esto es preocupante porque genera incertidumbre entre los agentes económicos y distorsiones en la economía. Por el contrario, si nos ubicamos muy debajo de la línea tendencial, la economía, siguiendo esta analogía, estaría congelada porque tendría muchos recursos ociosos. Esta situación es aún más preocupante porque suele estar asociada con altas tasas de desempleo, lo cual genera frustración y obstaculiza objetivos de bienestar social. En suma, para finalizar esta parte introductoria, la política fiscal es cierto que no solo busca objetivos macroeconómicos, vienen a la mente problemas estructurales como la desigualdad social, la pobreza o la insuficiencia de capital humano, que teniendo esto en cuenta, pues es evidente que los objetivos de estabilidad macroeconómica están lejos de ser suficientes para lidiar con estas problemáticas sociales. No obstante, lo que se observa en la literatura económica es que la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, es decir, no podemos siquiera tratar de solventar problemas sociales y económicos que son estructurales si no partimos de un ambiente macroeconómico sano y estable. Y esta estabilidad se consigue en buena medida suavizando y reduciendo los picos del ciclo económico. Ahora, a continuación, se expone un breve repaso del marco teórico. Si bien existe un acalorado debate entre macroeconomistas respecto a lo que determina la función de demanda agregada, existen muchos puntos que permiten una base teórica rigurosa, o sea, muchos puntos en común. El primero en enfatizar que la demanda agregada tenía una incidencia en la producción a corto plazo fue John Maynard Keynes. Si bien este no llegó a formalizar la importancia del rol de las expectativas en la efectividad de los instrumentos de política fiscal para incidir en el consumo y en la inversión, sí que sirvió como primer punto de partida. A partir de las primeras formalizaciones de las ideas de Keynes, a través de lo que se conoce hoy como síntesis neoclásica, se establece entonces la construcción del modelo de inversión, ahorro y liquidez y dinero, que es el famoso modelo ISLM. Se establece entonces que a corto plazo la demanda agregada depende de tres componentes: del consumo, de la inversión y del gasto público que se asume como exógeno. Más adelante, con la crítica de Lucas y los desarrollos de la teoría de juegos aplicada a la política macroeconómica, se llegó a una conclusión de que solo los choques y no los cambios previsibles son los que afectan la producción. ¿Qué queremos decir con esto? Que dado que los agentes forman estrategias y se crean expectativas, los cambios previsibles no tienen un efecto significativo en la economía. Ahora procederemos con la estrategia empírica para responder a los objetivos específicos planteados. En primera instancia, para saber si las políticas fiscales son contracíclicas o procíclicas, se utilizó el filtro Holdridge-Prescott. Este filtro es una técnica estadística que nos permite separar el componente cíclico del componente tendencial de una serie de tiempo. El primer término de la ecuación se interpreta como la suma de las desviaciones al cuadrado, mientras que el segundo término es una ecuación diferencial de segundo orden que existe para la tendencia. Una vez aplicado el filtro y habiendo hecho las transformaciones pertinentes, pues entonces se realiza una matriz de correlación cruzada para determinar cómo inciden las variables fiscales en el ciclo económico. Respecto al segundo objetivo, referente al impacto de un choque fiscal exógeno,
Existen principalmente dos métodos que se utilizan mucho en la literatura. Por un lado están los modelos de vectores autorregresivos estructurales, los llamados modelos SBAR, que son herramientas muy útiles y flexibles, puesto que están especializados en el análisis de los efectos de políticas macroeconómicas en las variables reales de la economía. Estos son modelos de serie de tiempo multivariado, en la cual se realiza una regresión respecto a los rezagos de la propia variable y de las demás variables incluidas en el modelo. La razón de que sea estructural es porque nosotros asignamos restricciones que nos permiten aislar los impactos y ver los vectores de residuos como impulsos o choques exógenos, que serían lo que se llama las innovaciones. Por otro lado, tenemos los modelos de equilibrio general dinámico estocástico, DGSE, por sus siglas en inglés, los cuales son modelos con un vasto número de restricciones y tienen la ventaja de que evitan los problemas de previsibilidad fiscal y otras problemáticas planteadas por la crítica de Robert Lucas que vimos en el marco teórico. Ambos modelos tienen sus ventajas y desventajas, por lo cual es una cuestión de trade-off. En esta investigación optamos por el modelo de vectores autorregresivos estructurales desde tres enfoques. Eh, el modelo SPAR sin restricciones, el modelo con identificación recursiva y el modelo con estimación bayesiana. En su forma reducida, el modelo SPAR se compone por la matriz A sub 0, que aquí sería la matriz de parámetros que cuantifican los efectos de los impulsos de choques fiscales, mientras que Y sub t sería el vector de variables endógenas reales de la variación interanual por trimestre de las cuatro variables que incluimos en el modelo, a saber, el gasto público primario, el PIB real, la inflación medida a través del IPC y el ingreso fiscal. Aquí ALQ sería un polinomio de rezagos que permite que los coeficientes de cada rezago dependan del periodo que indexa la variable dependiente. Mientras que B es una matriz 4x4 correspondiente al número de variables incluidas, y E sub T sería el vector de residuos que sigue un proceso de ruido blanco y se asume que son los choques no observables. Para la obtención de las funciones de impulso-respuesta hay tres preguntas fundamentales. ¿Qué variables incluir? Que se responden mediante la teoría económica. ¿Cuáles rezagos incluir? Que se responden mediante pruebas estadísticas formales. Para la obtención de las funciones de impulso-respuesta se utiliza la descomposición de Cholesky, que utiliza una matriz de restricciones triangular inferior, es decir, donde todos los valores por encima de la diagonal son cero, y donde el orden de las variables va desde la más exógena, que es el gasto público, hasta la más endógena, que es el ingreso fiscal. Al especificar de esta manera la matriz de restricciones, estamos asumiendo que el gasto público no reacciona de manera contemporánea a las variaciones de las demás variables, mientras que el ingreso fiscal reacciona de forma contemporánea a los rezagos de todas las demás variables y de ella misma. En cuanto a la estimación bayesiana, se utilizó el método Montessori para la estimación de la previa, o prior en inglés, y se utilizó el método de Monte Carlo basado en cadenas de Markov para la actualización de la distribución de la previa, o lo que se conoce como el posterior. Luego, aquí vemos la aplicación de los modelos SBAR para distintos países. Por ejemplo, en Asia, con el modelo SBAR, tanto para China se muestra un efecto limitado de los impuestos debido a las restricciones de liquidez, como para Pakistán, donde la estabilización de la economía viene a costa de la inflación. También se refleja el uso de modelos SBAR bayesianos o B-SBAR para los países de la Unión Europea. Y aunque es un poco viejo, es menester mencionar los estudios de Blanchard y Perotti, puesto que estos han sido autoridades dentro de la literatura y analizan el impacto de los choques fiscales en la economía estadounidense. Por último, se observa a nivel local el uso de modelos SBAR con Pérez y Ramírez en el 2014 y modelos SBAR aumentados por factores, lo que se conocen como modelos FABAR,
por Vargas en el 2023. A pesar de la diferencia de años, ambos estudios tienen conclusiones similares en cuanto a la dirección del impacto. Mientras que, es decir, que ambos tienen la dirección acorde a la visión keynesiana de que a corto plazo un aumento del gasto lleva a un aumento del PIB y un aumento de los impuestos lleva a una reducción del mismo. Solo que en el caso del modelo Favart, el impacto es más pequeño porque penaliza por el problema de previsibilidad fiscal. Debido Antes de construir el modelo, se verificaron que las series cumplieran con los supuestos estadísticos y que el modelo fuera estable, es decir, que las series cointegraran. Para esto se realizaron una serie de pruebas estadísticas, entre ellas la prueba de raíz unitaria de Phillips y Euraris, que prueba la cointegración de las series del modelo. El valor de la prueba estadístico para esta prueba fue de 154.57, que es mayor que los valores críticos para los niveles del 10%, del 5% y del 1%. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de no cointegración y esto se apoya visualmente con un análisis de autocorrelación. Como se observa, todas las variables muestran rezagos dentro del intervalo de confianza, a excepción del producto que muestra solo 2 rezagos fuera del intervalo. Por tanto, las series exhiben una conducta estacionaria. Respecto a las pruebas estacionarias del modelo, con un orden de rezagos de 4, todas las raíces unitarias del modelo son estables, menores a 1, con un logaritmo de verosimilitud de 355.72. Las series cumplen con la prueba de ruido blanco. La prueba de heterocedasticidad condicional mostró un p-valor de 0.76, lo que brinda soporte, porque no podemos hablar de rechazar, pero al menos brinda soporte a la hipótesis nula de que la varianza de los residuos es constante. La prueba Hackevera mostró un p-valor en la simetría de los residuos y en la kurtosis, en la cual se concluye que las series del modelo siguen una distribución normal. Ahora pasaremos a los resultados. Aquí se muestra la matriz de correlación cruzada mediante el filtro Hodris-Prescott. Se concluye que la relación de las fluctuaciones del corto plazo entre el gasto y el PIB es anticíclico, con una correlación de 0.23, mientras que la relación entre el ingreso y el producto es procíclico, con una correlación de 0.78. Estos resultados van acorde al aumento del gasto que hubo a partir de la caída del producto fruto de la pandemia. Respecto a los resultados de las funciones de impulso-respuesta, en el primer gráfico se observan las funciones de impulso-respuesta del VAR irrestricto, que se muestra un efecto pequeño pero positivo de choques del gasto hacia el PIB, pequeño y también efectos pequeños pero negativos del ingreso fiscal y un efecto bastante reducido del gasto hacia la inflación. Por otro lado, en la segunda gráfica se muestra el impacto de la política fiscal mediante funciones de impulso-respuesta del VAR con restricciones. Aquí se muestra resultados similares, a excepción de que las estimaciones son un poco más pequeñas. Esto debido a que el VAR penaliza por la previsibilidad fiscal y efectos espurios que pudieran haber en los modelos de VAR sin restricciones. Respecto a la función de impulso-respuesta del modelo SPAR-bayesiano, se muestran resultados similares, con un efecto positivo por el lado del gasto y negativo por el lado del ingreso fiscal, que como se ve primero va desde el gasto público, luego del producto, luego la inflación y luego el ingreso fiscal. Sin embargo, los resultados del modelo bayesiano son más pequeños que los del modelo frecuentista, porque estos suavizan o vamos a decir penalizan
por la sobreparametrización del modelo. Es decir, que permite eh, tratar mejor una parametrización parsimoniosa. Ahora vamos con las conclusiones. Se concluye que el efecto de un shock fiscal en el PIB real es pequeño, positivo y anticíclico por el lado del gasto, mientras que por el lado del ingreso se muestra un impacto negativo, pequeño y procíclico. Esto nos plantea una pregunta, y es por qué los multiplicadores tienen valores tan bajos según las estimaciones realizadas por los modelos. Esto depende, la literatura recoge varias razones. Las principales para explicar por qué el tamaño de los multiplicadores puede variar. Está la composición del gasto, es decir, una composición del gasto corriente. Si el gasto se compone principalmente de gasto corriente, es un gasto improductivo, lo que genera que un efecto de un choque fiscal sea menos efectivo en la economía. Por otro lado, está la posición del PIB en el ciclo económico. Si la economía se encuentra por arriba de la línea tendencial, un efecto de política fiscal va a ser más reducido que si se encuentra por debajo de la misma. Por otro lado, están problemas de restricciones crediticias. También incide el grado de confianza y de previsibilidad fiscal, así como las distorsiones que pueden haber en el mercado y el nivel de apertura comercial, qué tan abierta sea la economía. Mientras más abierta es una economía, menor es el impacto que tiene un aumento, una política fiscal expansiva en el consumo, puesto que el consumo ya no se va a ir tanto para el consumo de bienes locales, sino para el consumo de bienes importados. Dado que la República Dominicana es una economía pequeña y abierta, los factores preponderantes que explican el tamaño de los multiplicadores serían la composición del gasto, la posición del PIB en el ciclo económico y la apertura comercial. Siguiendo con las conclusiones, en cuanto a los aportes metodológicos, es importante resaltar que el uso de modelos bayesianos es relativamente reciente en la República Dominicana, siendo un área que aún espera una profunda exploración empírica. El modelo bayesiano permite penalizar lo que se conoce en la literatura como grados de libertad del investigador, brindando mayor robustez a los resultados y evitando el sobreajuste del modelo. Las variables fiscales no solo, hay que aclarar que no solo son endógenas porque dependen de otras variables económicas, sino que también lo son porque porque influyen en ellas el concepto institucional y la coyuntura política. Los responsables de las políticas no son indiferentes a sus perspectivas electorales, y esto lo sabemos muy bien, y los votantes suelen ser miopes del largo plazo. Por lo tanto, la evidencia sobre los ciclos económicos políticos y la economía del comportamiento sugiere que esto tiene una incidencia importante en la definición de la política macroeconómica. Para finalizar con las conclusiones, es importante destacar que estas no son atemporales, perdón, es decir, que las políticas económicas, incluyendo la fiscal, no operan en un vacío. Queda pendiente para agregar a la discusión unos modelos de SBAR mediante estimación bayesiana que tomen en cuenta los efectos asimétricos de la política fiscal en función de la posición del PIB sobre el nivel tendencial. En cuanto a las recomendaciones, optamos para la emergencia de trabajar en proyectos de interoperabilidad que permitan la trazabilidad de las personas a las diferentes bases de datos administrativas que maneja el Estado, y en su fortalecimiento en términos de calidad y cobertura de la información. Esto no es solo fundamental para la evaluación, sino también para la misma
planificación y ejecución de las políticas públicas. Por otro lado, el alcance explicativo de esta investigación, con una delimitación temporal del corto y mediano plazo, debe complementarse con proyectos de evaluación de las políticas públicas y con la mitigación de las carencias en el manejo del erario. Específicamente, la eficiencia del gasto público, dado que muchos subsidios sociales, en concreto el sector eléctrico y los combustibles, ni están focalizados ni incentivan la eficiencia. Posiblemente concordemos con el Banco Mundial en que las rigideces del gasto público en República Dominicana han sido un obstáculo importante en las últimas 2 décadas. En ese sentido, una reducción de la deuda pública acompañada de una simplificación del sistema tributario podrían atenuar estas rigideces presupuestarias. Esto sería todo por nuestra parte. Agradecemos el tiempo y la atención prestada y estamos abiertos ante recomendaciones y preguntas. Muchas gracias.